Hola chicos, bienvenidos a Minecraft. ¿Qué tal mis lentes? ¿Qué tal ahí? Me veo bastante cool. Vamos a jugar hoy con mi querida Lupita. Como pueden ver, aquí está mi hijita de mis entrañas. Y obviamente de Lenei. Lenei no se encuentra en este momento acá. Se encuentra... se me salió todo por acá. Se encuentra trabajando por aquí lejitos. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestra aventura con nuestra pequeña hija. Como pueden ver, ya está creciendo. De hecho, creo que ya tiene 12 años, o sea, crece bastante rápido la chica. Porque cuando empecé a jugar el juego ahora, cuando abrí Minecraft, tenía 10 años. Ahora ya tiene 12, así que crece bastante rápido. Y como cualquier niña de 12 años, obviamente, me voy a sacar estos lentes mejor. Como cualquier niña de 12 años, obviamente necesitamos que aprenda a crecer en este mundo de Minecraft. O sea, tiene que aprender a sacar madera, tiene que aprender a defenderse también. Así que lo primero que vamos a hacer es darle armadura, porque como pueden ver, Lupita se encuentra en este momento sin ningún arma. De hecho, si mal no recuerdo, ella tiene una espada de diamante, pero no tiene ninguna protección en este momento. Así que vamos a tener que ir a buscar afuera una protección de iron, de metal. No sé cómo se llama, siempre confundo el material que se llama. Es iron, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Vamos a decirle iron por ahora, hasta que me acuerde. Bueno, vamos a tener que buscar una cueva, que según yo encontré una cueva por acá. O sea, es la cueva que está muy cerca de mi casa, pero es bastante peligroso bajar por acá. Así que vamos a tener que buscar una forma de bajar para que Lupita pueda bajar y no se muera. Porque si me muere Lupita, ¿se imaginan? O sea, empezamos el capítulo, si me muere Lupita, todo mal acá. Así que vamos a empezar, primero que todo, a sacar un poquito de esto de carbón, porque no tengo carbón, así que necesito carbón. De hecho, este capítulo va a ser bastante a la vieja escuela de Minecraft, porque antes me acuerdo que solía jugar bastante a construir y todo ese tipo de cosas, y no lo dejamos de hacer por un tiempo. Como que me dediqué a construir y mostrarles lo que había construido. Así que creo que por ahora me voy a enfocar mucho en todo el proceso de... Así que vamos a empezar a entrar a la cueva. Yo creo que vamos a tener que empezar... Hay bastante iron. Como pueden ver, ahí hay bastante. Así que creo que nuestro único problema ahora es bajar. A ver, tengo una... De hecho, yo le di a Lupita una pala, así que ahora se la quito. O sea, como que se la di, luego se la quito, así. Ni un problema, como cualquier padre. Ok, entonces vamos a empezar a bajar. Voy a hacer una especie de escalera para que Lupita me pueda seguir. Me asusté con el caballo. Ok, vamos a hacer una especie de escalera, ¿no? Para poder bajar. A ver... Todo noob, incluso yo sé que no se debe cavar hacia abajo directamente. Así que todo bien. A ver, vamos a ver si podemos crear una especie de escalera. A ver. Extraño los días en que solíamos ir a cazar a Minecraft, solíamos encontrar cuevas y explorar. Hemos dejado de hacer eso un poco, eso en Minecraft. No sé por qué, como que de a poco como que me di cuenta de que no estaba haciendo cuevas ni estaba siguiendo la aventura de Minecraft en sí. Así que dije, hoy vamos a enseñarle a Lupita cómo cazar y básicamente cómo cubrirse con una armadura. Así que por ahí podríamos retomar un poquito el viejo Minecraft, ya saben, como para volver un poquito a lo que hacía Minecraft increíble. Así que bueno, creo que la escalera va bastante bien. A ver, de hecho, si se cae de acá no es tan peligroso, pero de todas formas vamos a hacerla hasta abajo para que no haya absolutamente ningún riesgo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok, creo que ya... ¿Escuché algo? No. Creo que ya he bajado por acá anteriormente. Si mal no recuerdo, creo que en los capítulos anteriores habíamos explorado esta cueva. Porque... A ver, no hay nada por acá. Está oscuro. Ok, me asustó, Lupita. No, creo que ya había explorado acá anteriormente. Como pueden ver, están las antorchas por ahí. Así que creo que eso significa que yo o Lenei antes estuvo acá. Así que, bueno, vamos a empezar a picar. La intención, como pueden ver, yo tengo toda la armadura de diamante, pero me quedé sin ningún diamante para darle a Lupita. Así que sería genial si podemos encontrar un diamante para crearle una armadura a Lupita, porque estamos todos cubiertos menos Lupita. Así que si se nos muere, como dije, Lupita, sería horrible. Bueno, vamos a por mientras hacer una armadura de iron. De hecho... sí hemos estado acá. Sí hemos estado acá ya antes. Sí. Ya hemos explorado esta parte, pero no importa. Bueno, vamos a ver si... de hecho, allá arriba podía haber como... Acá. Vamos a buscar un poquito de iron. De hecho, esta vez estábamos buscando diamante acá. Según mal no recuerdo. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, déjenme tratar de subir. ¿Cómo se llama esto en español? Por favor, siempre me acuerdo del nombre en inglés, que es iron, pero no me acuerdo... A ver, de hecho lo voy a buscar. No me acuerdo cómo se llama en español, pero por favor déjenmelo en los comentarios. El material ustedes lo conocen. Pero bueno, vamos a empezar a subir un poquito porque arriba veo... no, de hecho acá veo bastante. Todo bien. No me acuerdo cómo se hacían las cosas básicas de las armas, porque hace bastante no las hago. Por eso instalé esta cosa que se llama...
que es como una... no, de hecho esto es lo que busqué yo. Esta es como una cosilla, como un pequeño tip que te recuerda cómo se construyen las cosas. Por ejemplo, si yo no me acuerdo cómo construir un pico de esta cosa, aquí me lo recuerda, o sea, me da como la receta. Así que cualquier cosa que se me olvide cómo construir, lo pongo acá y automáticamente me lo recuerda. Así que como yo soy bastante olvidadizo, me ayuda bastante. Pero bueno, déjenme ver todo lo que es el mineral por acá. Uy, se está haciendo de noche. Y de hecho debería... Bueno, Lupita por lo menos tiene una espada de diamante. No es la mayor protección de la vida, pero no es nada, a eso me refiero. No nada. Pero bueno, déjenme... De hecho, Lupita, ¿dónde se fue? Ahí está. Déjenme tratar de sacar la mayor cantidad de iron posible. Y luego nos vamos a hacer la armadura de Lupita, por lo menos para empezar. Porque ahora como que Lupita está 100% desnuda. O sea, si está con ropa, pero ya saben, con armadura. Y me haría bastante bien que tuviera por lo menos un casco. O algo, un pequeño algo como para que se sienta un poco más protegida. De hecho, ahora creo que deberíamos regresar porque se hizo de noche. Así que creo que con lo que tengo, 11, creo que con 11 debería ser relativamente suficiente como para no... ¿Cómo regreso hacia arriba? ¡Oh! Sí me acuerdo, esto lo hemos explorado antes de... ¡Oh! Ok, mala idea ir para allá, mala idea. Ok, Lupita, ven para acá. Ok, mala idea venir para acá. Vamos a subir, no me acuerdo cómo bajé. Vamos a primero hacerle un casco a Lupita, o alguna especie de peto o algo así, para que no esté tan expuesta a cualquiera de las cosas malas que puedan pasar. Así que vamos a empezar a subir de nuevo, como subimos por acá. Pum. Y una vez que tenga ya Lupita, voy a sacar la espada por si acaso. Una vez que Lupita tenga un casco, por lo menos me voy a sentir un poco más seguro para salir con Lupita de noche. A ver, no hay ningún creeper por acá. ¿Lupita dónde está? Ahí está Lupita, ok. Vamos a regresar entonces, aquí estamos seguros. En esta zona ya me empiezo a sentir un poco más seguro. Estamos protegidos por una muralla gigante. O sea, estamos perfectamente bien. Déjenme comer un poco. Estoy sin comida. Ok, creo que tengo lo necesario para hacer por lo menos un casco. A ver, ¿dónde me metí todas las cosas? A ver, por acá según yo tengo un horno. Cuidado. Tengo un horno por acá. Vamos a meter todas las cosas. Tengo iron por ahí. Vamos a ver. Vamos a dormir, de hecho. Sí, de hecho vamos a dormir para que para que se haga de día, para no arriesgarnos. O sea, Lupita está protegida un poquito, pero todavía no. Así que vamos a ver qué tanto se hizo. Por mientras vamos a buscar cómo se hacen los cascos. A ver, de por acá. Según yo sé cómo se hacen, pero prefiero no arriesgarme. A ver, por acá hay un casco. Bueno, el material es el mismo, así que da lo mismo. O sea, necesito 3, 4, 5 de iron para hacer el casco para Lupita. A ver, que se lo ponga, a ver cómo se va a ver ahí toda protegida. De hecho, quizás hay una edad mínima para que Lupita tenga armadura. Quizás ahora con su edad tan pequeña, quizás ahora tiene 13 años, quizás no se puede... no puede tener armadura. ¿Qué dice acá? No está casada. Obviamente no está casada, es una niña de 13 años. ¿Cómo carajo se va a casar? Y por acá tenemos padre... ¿What? Dice, padre Lenei, madre yo. O sea, yo soy la madre de Lupita y Lenei es el padre. Ok. Más respeto, juego. Más respeto. Yo soy un macho que se respeta y Lenei es una hembra que se respeta. O sea, no nos andes cambiando ahí. Pero bueno, tengo 6 de iron, que debería ser suficiente para hacer el casco para Lupita. Pum. Y de hecho quiero enseñarle a cazar a Lupita en este... De hecho, primero le vamos a dar... quiero enseñarle a cazar a Lupita. Quiero que tenga su propio arco, quiero que vamos a cazar unos conejos o algo para que ella aprenda, ya saben, a sobrevivir en Minecraft. Pero por ahora le vamos a dar el casco, a ver si se lo puede poner. A ver, ahí, pum. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué bonito! Ya está protegida. Ok, no sé cuánto voy a poder construir con... a ver, ¿qué más me alcanza? Para esto necesito mucho. Posiblemente me alcanza para un par de botas. Sí, 4 me alcanza para un par de botas. Definitivamente me alcanza para un par de botas. Tenemos 4 acá. Vamos a crear entonces un par de botas para Lupita. Pum. Ahí está, perfecto. Ok, le vamos a poner las botas a Lupita. Inventario. Perfecto, ahí está. Definitivamente necesitamos más para que tenga una especie de peto y unos pantalones, porque antes de salir a buscar diamante o enseñarle a cazar, necesito que obviamente esté bien protegida, porque no voy a arriesgarme a que se me muera mi hija, o si no, oficialmente sería el peor padre del mundo, y obviamente no queremos que eso pase. Bueno, obviamente me falta más iron. Posiblemente debería ir a buscar más. Debería ir a buscar más. Ok, vamos a buscar más. Vamos, Lupita. Ay, sí, por lo menos está un poco más protegida. O sea, no está así como que, oh, por Dios, qué niña más protegida. Pero tampoco está desprotegida. O sea, tiene una espada de diamante.
no es malo. Así que vamos a ver si en la cueva podemos encontrar un poco más de iron. Y si no podemos encontrar más, vamos a tener que empezar a escarbar hasta que encontremos, porque no me voy a arriesgar a que mi hija se me muera. A ver, ahí veo más, ahí veo dos. Veo dos por aquí, a ver qué más, a ver, veo más por ahí, veo 1, 2, 3, 4, hay un montón ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos un montón por acá. Está un poco alto, pero no importa, tengo un poco de cobblestone por acá, así que pum, pum, pum. Y le damos acá, pum, 1, 2, 3, 4, hay un montón, estamos bien. Ok, perfecto, 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 perfecto. No sé cuántos son, pero por lo menos son 5. O sea, me va a alcanzar para hacer el peto. Pero ya que estamos acá, deberíamos seguir buscando para no tener que regresar otra vez acá. Vamos a seguir buscando. No voy a empezar a escarbar. De hecho voy a poner una antorcha por acá, solo para... ¡Wow! Hasta el día de hoy no sé qué significa ese sonido en Minecraft. Y todos los días que juego, todos los días me asustó. Así soy yo. De hecho, aquí estaba el tipo que me disparó una flecha la otra vez, ¿no? No, mentira, no era acá. No era acá. Era al otro lado. Ok, vamos para el otro lado, Lupita. Lupita, sígueme. Ok, entonces yo creo que voy a juntar unos pedazos de lingote. Yo creo que unos 10 más, voy a regresar y voy a enseñarle a Lupita a cazar. Y para eso necesitamos construir un bow, un arco, o una espada. De hecho, podemos enseñarle a cazar con cualquiera de las dos cosas. Pero creo que mi prioridad por ahora es dar... ¿Qué fue eso? Son gallinas esas, ¿no? Creo que sí son gallinas, ok. Vamos a ver cómo podemos bajar sin arriesgar nuestra vida acá. Todo es arriesgado acá. Encontré más acá. Ok, creo que no me voy a arriesgar y voy a agarrar los que están acá. Ok, no sé para qué hice eso. Pum, pum. Ok, estoy puro haciendo estupideces. Ok, pum, aquí tengo. Vamos, 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 vamos. Espero que haya más. Sí, hay más. Uno más, uno acá, uno acá. Y de hecho veo otro allá, veo más allá. Ok, perfecto, no tengo que arriesgarme porque todo lo que necesito está acá. Así que voy a bajar. Hasta ahora tengo 10, no es malo. De hecho creo que me alcanza con eso. Pero ya que estamos acá, vamos a seguir sacando la mayor cantidad de iron posible. Y Lupita no me alcanza. Oh, Polchita, no me alcanza. Vamos, Lupita, no te preocupes. Tú observa y aprende de tu padre. Tu padre, el noob de Minecraft, que por alguna razón ha logrado sobrevivir todo este tiempo. Pero no importa. No importa, Lupita. Tú aprende de mí. Los hijos siempre van a creer que tú eres un genio, pero ustedes saben que yo soy un noob. Pero Lupita, a los ojos de Lupita, yo soy un genio que se las sabe todas en Minecraft. Sabe todo. Yo soy un genio en Minecraft, según ella. Porque no conoce a nadie más. Así que, por favor, no le digan a Lupita que soy un noob. Por favor, no me humillen frente a mi hija. Por favor. Ok, entonces creo que ya tenemos lo suficiente para cubrir entera a Lupita con iron. O sea, no es diamante, pero... O sea... De hecho, debería yo como padre sacrificarme y darle mi armadura a Lupita, pero... Probablemente como un buen padre debería darle mi armadura y decir, no, necesito darle mi armadura a mi hija porque obviamente necesito que ella esté protegida, pero... es mi armadura, no se la voy a compartir a nadie. Ok, ¿cómo carajo subo? Ok, se me olvidó cómo subir. Estoy un poquito perdido. A ver, se me fue la salida, creo que era por acá, ¿no? Por acá, sí, por acá. Se me dio vuelta el mundo. Ok, entonces ahora, por lo menos está de día. Tenemos lo suficiente para cubrir a Lupita entera. Y ahora sería genial si podemos enseñarle a cazar. No recuerdo cómo se hacían los bows. O sea, sí recuerdo cómo se hacen. El problema es que no sé dónde encontrar el hilo. O voy a ver de hecho si tengo hilo por ahí. A ver, en el cofre quizás tengo un poco de hilo. La idea es enseñarle a cazar y darle un bow a la chica. O sea, un arco a Lupita para que pueda cazar. Vamos a ver si podemos construir primero la armadura. A ver, vamos a ver. Necesito... A ver, ¿dónde está? Necesito los pantalones. Los pantalones son fáciles. Necesito 3, 4, 5, 6, 7. Y para el peto necesito 6, 7, 8. Vamos. O sea, creo que debería estar suficiente con lo que tenemos. Creo, debería, sí. Nos debería sobrar incluso. Pero bueno, voy a ver si en el cofre tenemos hilo para crear un bow. Un arco. A ver, tenemos... Nope. No tenemos hilo. A ver si en el otro cofre tenemos nada. Aquí que tenemos nada. Ok, vamos a ver si en la otra casa quizás tengo un cofre. No recuerdo si en la otra casa hay un cofre o no. Así que vamos a ver si por acá tengo un cofrecito. No hay cofrecito por acá. No me acuerdo si allá en algún momento dejé un cofre que tenga hilo. O sea, si tiene hilo me ahorro el problema de tener que ir a buscar a una araña a las cuevas. Así que voy a ver si por acá tengo algo que sea hilo. A ver, nada por acá, nada por acá. A ver, según yo acá recuerdo que Lenei construyó... Ahí hay una casa, sí, construyó varias cosas. Y no sé si habrá dejado de casualidad un cofre por ahí.
Y si dejó un cofre, sería increíble que tuviese hilo y me ahorro el problema de tener que ir a buscar arañas, porque ustedes saben que no me gustan las arañas, de hecho no hay ningún cofre. Sería increíble, cualquier oportunidad para evitar las arañas, para mí es increíble. Así que, demonios, creo que no hay nada. Ok, vamos a tener que llevar a Lupita con las arañas, lo cual no me da nada, sinceramente no me motiva. Ok, déjenme comer. ¡Chulo! Ok, entonces ahora vamos a ver si ya se hizo toda la armadura para Lupita. 9, sí, debería ser suficiente. Tenemos 11 en total y ahora deberíamos poder hacer los pantalones sin ningún problema. Y tenemos el pantalón para Lupita. Y el peto eran 6, 7, 8, así que todavía me falta. Por ahora vamos a darle la armadura de esta Lupita. Pum, 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 los pantalones. Ah, miren qué bonito cómo se ve, qué bonita mi niña. Ok, y ahora me falta 6, 7, a ver, con eso creo que está 6, 7, no, me falta uno más y ya, uno más, vamos, uno más, vamos, uno más, perfecto. Ok, entonces, ahora deberíamos poder construir el peto. Y Lupita estaría completamente protegida. Así como bien pero protegida. Ok, tenemos a Lupita completamente protegida con iron, con metal, según yo se llama, metal. No sé cómo se llama, pero está completamente protegida. De hecho no se le ve casi la cara, no se le ve nada, pero no importa. Ahora vamos a ver si podemos encontrar una araña que nos pueda dar hilo para darle un bow, para enseñarle a cazar a nuestra hija. Así que vamos a tener que meternos en la cueva, adentrarnos mucho en la cueva. Me asusté con el sonido de la puerta. Adentrarnos mucho en la cueva y ver si podemos encontrar arañas. O de hecho creo que antes de seguir avanzando hacia la cueva, voy a ver si podemos encontrar una araña afuera. O sea, sé que es de día y todo eso, pero quizás podamos encontrar una especie de una vaca. Una especie de ¿cómo se llama? De cueva que tenga arañas ahí. Como que entras y las ves y ya, no tener que meternos tanto en la cueva. Hay muchos caballos por acá, de hecho. De hecho, ¿me echar este caballo? No puedo. Ni me acuerdo cómo se hacía eso ya. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos una oveja, tenemos por acá. No hay nada por acá. Bueno, no, posiblemente voy a tener que regresar a la cueva y voy a tener que seguir avanzando en la cueva que ya exploramos hace mucho tiempo y es la cueva que constantemente usamos para sacar materiales, pero ahora vamos a tener que meternos más y más adentro, lo cual se puede tornar un poco peligroso, lo cual normalmente no me preocuparía a mí porque estoy bien protegido, pero Lupita, ya saben que de repente Lupita puede que alguien le pegue por ahí, puede que aparezca un mod ahí un poco raro y le pueda pegar un par de cositas y el Leney se va a enojar conmigo porque maté a nuestra hija. O sea, no es una conversación que quiera tener, sinceramente. Voy a llegar un día a la casa y voy a decir, maté a nuestra hija. Perdón, YOLO. No, definitivamente no es una conversación que quiero tener. Ok, entonces, creo que la bajada estaba por acá, ¿no? Sí, la cascada está por ahí, así que según yo, la bajada a la cueva era por aquí. Esta bajada es bastante peligrosa porque hay que bajar directamente hacia abajo. Así que podría tomarme el tiempo ahora de... Esta no es. ¡Demonios! Era por el otro lado. Ok. Debería tomarme el tiempo de hacer la escalera bien porque esta bajada siempre es peligrosa porque hay que cavar directamente hacia abajo. Así que probablemente debería tomarme el tiempo ahora de hacer una escalera bien, que se vea bien y ya sabes. Lupita sigue apareciendo al lado mío y me da unos ataques cardíacos todos los días. Ok, déjenme ver por acá. Ok, entonces aquí se pone peligrosa la cosa porque tenemos que bajar directamente. Y si probablemente me convenga mejor hacer una escalera y evitarme el problema para el futuro también. Entonces acabar, a ver cómo acabamos, a ver cómo empezamos esta cosa, a ver cómo la hacemos. Oye, veo un creeper allá, de un zombie. Yo creo que la mejor forma hay que cavar por acá. Sí, vamos a empezar a cavar. Vamos a empezar a cavar hacia abajo. A ver, debería tener la pala también acá al lado para cualquier complicación. ¡Fua! Cambio el tiro. Cambio rapidísimo. Ok, creo que la mejor forma es bajar de hacia... Te escucho, zombie. Desgraciado. Ok, creo que no es muy seguro por acá. Voy a seguir bajando solo para ver si se puede lograr. Nope. Demonios, ok, creo que tenemos que bajar por acá ahora. Lupita, tú quédate atrás nada más porque de repente aquí aparece cualquier cosa rara. De hecho, Lupita como aparece al lado mío de repente puede aparecer y caer justo en la lava y no sé qué pasa. O sea, no sé si Lupita pueda revivir o no sé si Lupita puede ser sumeada de nuevo de alguna otra forma. Pero no me quiero arriesgar a descubrirlo, así que por ahora prometo ser bastante exagerado y cuidar a Lupita en exceso. Hola, Lupita, ¿podrías dejar de asustarme, por favor, Lupita? Te lo agradecería mucho, gracias, Lupita. Ok. De hecho, también podríamos encontrar un poco de
diamante. Sería increíble si encontramos un poco de diamante para... me pregunta Lupita, ¿qué estás haciendo? Estoy cavando para encontrar cosas para ti, Lupita. Tenemos que encontrar una araña o encontrar... De hecho, voy a cerrar acá para que no se me confunda todo. Ok, entonces la escalera, según yo, si estoy calculando bien, estamos bajando ahora y deberíamos estar cerca. Sí, estamos relativamente... ¡Hola! Relativamente cerca. Ok, vamos a seguir cavando hacia la izquierda para evitar ese zombie, por lo menos, para que no nos pille de sorpresa y por lo menos poder nosotros atacarlo por la espalda. Ok, creo que ya estamos abajo. De hecho, si tuviese un arco en este momento le dispararía, pero no, a Germán no le gustan los arcos, así que no tiene arcos. Nunca me gusta craftear arcos, pero cuando los necesito, los extraño muchísimo. Ok, voy a poner una por acá. Y creo que aquí ya estamos abajo, así que creo que... Uy, me puse a acabar con el anillo. No, el anillo no sirve para eso. Ok, aquí es cuando nos tenemos que preocupar, porque vemos un esqueleto allá. Normalmente esto no me preocuparía. Podría ir y matar sin problemas, pero acá me preocupa porque estoy con Lupita. O sea, me encuentro solo, no estoy con el nene en este momento. No tengo nadie que me cubre la espalda. Y más encima tengo el problema... No, bueno, no es un problema, pero es el riesgo de que Lupita me la puedan matar. Bueno, de hecho, sí, eso es un problema, pero ya saben a qué me refiero. Me refiero a que Lupita no es un problema. ¿Cierto, Lupita? Yo te quiero mucho, Lupita. Ok, a ver, ¿a quién matamos primero? Al zombie. Vamos, ven para acá. Pech. Ok. ¡Lupita! ¡Le pega a Lupita! ¡No! ¡Lupita! Ok, Lupita, te salvo, Lupita. Aléjate de Lupita. Esto es malo. Aléjate de Lupita. Oh, ¿estás bien, Lupita? Ok, está recuperando. Tiene 13 de 20 de vida. Lo bueno es que está recuperando vida. Pero, oh por Dios, ok, aquí se pone peligrosa la cosa porque hay que recordar por dónde venimos, o si no nos vamos a perder. Ok, aquí hay que hacer una escalera para saber que por acá hay que regresar. Ok, entonces acá voy a poner un montón de... ¿Qué por ahí? Oh, ahí hay alguien. Lupita, cuidado, Lupita. Ok, Lupita definitivamente no es muy joven para protegerse a sí misma, así que aunque tenga la armadura, tiene que aprender, tiene que crecer. Así que voy a hacer una escalada acá de antorchas solo para saber que esta es la forma de subir. Cuando esté perdido y no sepa por dónde regresar, voy a ir caminando por acá, voy a ver un montón de antorchas ahí y va a significar que por acá tengo que subir para poder regresar a donde tengo que regresar. De hecho, voy a seguir poniendo por acá para que sea muy obvio dónde están. De hecho, me quedé sin antorchas, pero bueno. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar una araña o un diamante. Sería lo mejor, ¿no? A ver, vamos a seguir explorando. Entonces, voy a dedicarme a buscar por acá. Ok. Tengo que tener cuidado porque si me aparece algún zombie que me quiera matar a mi niña, todo mal. Ok. Hay un montón de lava. Ok. Mi problema es perderme ahora también. Ok, por acá podemos bajar. Lupita viene conmigo. Ok, tengo todo lo necesario. Tengo una espada. Tengo un montón de cosas. Sí, creo que podemos bajar. Vale. Ok, hay un creeper. Le pego y me alejo. Ven para acá, Bech. Aléjate, Lupita. Ven para acá, Lupita. Eso es un creeper. Los creepers explotan si los miras feo. Este no explotó. Oh, ahí está. Ok, sí. Ok, Lupita, aléjate, Lupita. Oh, no explotó. Creo que no explotó. Cayó al agua, así que no explotó. Ok. A ver, acá hay telarañas, así que obviamente vamos a encontrar arañas. Así que es un buen lugar para... ok, una bajada bastante larga. Probablemente me voy a perder, sí. Ya estoy completamente perdido, pero... En el peor de los casos... No se ve nada. En el peor de los casos puedo regresar y empezar a cavar hacia arriba. O sea, en el peor de los casos puedo empezar a cavar como si no hubiese un mañana hacia arriba. Pero por ahora creo que nuestra prioridad es encontrar una araña. De hecho, creo que lo... ¡Oh! No sabía eso. Las telas de araña me dan hilo, así que no necesito nada más. ¡Oh, por Dios! Ok, ahora tenemos que sacar la mayor cantidad de hilos. A ver, vamos a regresar. Lento pero seguro. Ok. Tengo hilo. Tengo... Que necesito salir de acá. Ok, tengo un montón de hilos, así que todo bien. Ok, tengo 3 hilos. Con eso tengo lo suficiente para hacer un bow, un arco, pero ahora no tengo idea cómo regresar. Ok, Lupita, creo que estamos oficialmente perdidos. O creo que... No, por ahí vengo. Ya sé, tengo que saltar hacia allá. ¡Yolo! No lo hice. Vete.
Ok. Ya, todo bien. Todo bien, todo bien. Pero por acá, creo que según yo mis cálculos, estamos en el camino correcto. Así que déjenme comer un poco. De hecho, creo que Lupita debería tener comida, ¿no? A ver, creo que tiene 15 años de edad. Y está todo bien. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Entonces, vamos a buscar la salida nuevamente. Y vamos a enseñarle a cazar a Lupita. A ver, tenemos... ¿Dónde estaba la salida? A ver, según yo por acá entré... Ay, ¿por qué nunca sé dónde están las cosas, señor? Nunca sé dónde están las cosas. A ver, por acá... ¡No, por ahí! Ok, encontré la salida. ¡Oh, nunca la encuentro! Soy horrible. Yo sinceramente soy horrible encontrando el camino de regreso. Siempre, nunca sé cómo regresar. Pero sí, aquí ya estamos bien. Ok, estamos encaminados a la salida. Ok, ahora lo único que tengo que hacer es preocuparme de no caerme. ¡Y lo hicimos! ¡Uhú! Ok, creo que nunca, pero es que nunca he logrado salir en el mismo lugar donde entré. Siempre me pierdo y termino cavando un hoyo hacia arriba. O termino, ya saben, o sea, muriendo al parecer. Pero bueno, creo que lo hicimos muy bien esta vez. Así que vamos a regresar con el hilo que tenemos. Siempre me olvido cómo subir. Creo que es para allá, ¿no? Sí. Con el hilo que tenemos, entonces ya podemos darle un arco a Lupita y podemos enseñarle a cazar. A ver si Lupita aprende a cazar. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿cómo carajo soy? Ah, por acá. Por acá. No, por acá. ¡Demonios! Ok. Deme un segundo. Aquí todo bien, todo bien, todo bien. Ok, entonces, ¿la subida dónde está? ¿Dónde está la subida? Ok, por allá. Ah, siempre se me olvida dónde está la subida. Siempre. Deberían decirme Germán Garmendia no sabe dónde está la salida a Arenís. Ok, creo que está por allá, ¿no? Creo. De hecho se me perdió Lupita. Ahí viene Lupita. Ok, todo bien. Ok, todo bien. Por acá entonces debería estar la subida. Si mal no recuerdo. Por a... ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? En serio, esto ya no es gracioso. Ok, según yo la subida está aquí. Ya, aquí está. Ok. Entonces ya tenemos el arco para enseñarle a Lupita a cazar. Quiero ver si Lupita puede atacar con el arco, porque generalmente siempre la veo que ataca con las manos o con la espada, obviamente porque no tiene nada más. Así que creo que nuestro primer paso sería darle un arco para enseñarle a que Lupita se empiece a defender desde lejos, porque creo que es lo más seguro para pelear a su edad. O sea, no creo que a su edad debería estar peleando con espadas y cosas así. Así que creo que lo más seguro por ahora es que pelee desde una distancia segura. Ok, entonces, déjenme comer un poco. Deberíamos poder hacer el arco, pero de hecho no sé si tengo madera. ¿Tengo madera? Sí, tengo madera. Yeah, tengo madera. Vale. Vamos entonces a hacer un montón de... no tengo idea qué estoy haciendo. No. Vamos a hacer un montón de madera normal. Y vamos a hacer palos. Yo creo que con 4 se hacen. Y no me acuerdo cómo se hacían los bow. A ver, según yo era... Así. Y así. ¿Cómo se hacían los...? A ver, estoy un poco oxidado. A ver, para eso tengo este torpedo que me ayuda. Bow. ¿Cómo se hacen los bow? Ah, ok. Era lo mismo que hice, pero al revés. ¿Así? Ahí está. Ok, tengo el arco y... ¡Oh! No sé cómo se hacen las flechas. A ver, ¿cómo se hacen las flechas? Se me olvidó. Para esto tengo este torpedo acá, esta ayudita. Arrow. ¿Cómo se hacen los arrow? Con flint, stick. O con flint, stick y feather. ¿Cómo? ¿Y dónde carajo saco eso? ¿Dónde carajo saco un...? ¿De dónde saco esto? Flint y un feather. Ok, creo que vamos a tener que ir a explorar un poquito hacia afuera. A ver, vamos a ver. Primero le voy a dar el arco a Lupita. Ven para acá, Lupita. Le vamos a dar el arco. Inventario, el arco hacia acá. Todo bien. Así que Lupita tiene un arco. No, le vamos a quitar la espada, de hecho. Le vamos a quitar la espada solo para saber si lo va a ocupar. Vamos a quitarle la espada. Y comida, ya tiene comida, así que todo bien. A ver, vamos a ver si podemos encontrar... Ah, de hecho, quizá yo tengo plumas por ahí, quizás, a ver. Necesito un feather. A ver... ¿Tengo otro cofre por allá? A ver, oh, que soy idiota, tengo otro cofre ahí. Tengo otro cofre. Oh, por favor, que tenga lo que necesito. No tiene. Ah, demonios. Ok, no tiene feather. Tiene espada, tiene diamante. Ok, tenía diamante, no tenía idea. Quizás Lene fue a buscar diamante y lo dejó ahí, no me dijo. Ok, tengo diamante, voy a hacer la armadura de diamante para mi hija. Teníamos iron ahí, pero no importa. Siempre es bueno tener de sobra. Y una flecha. Bueno, tenemos una flecha. Ah, tengo feathers también. Bueno, tenemos una flecha, se la voy a dar a mi hija. Y tenemos por aquí bueno, vamos a hacer la armadura de diamante ahora entonces.
tenemos lo suficiente para hacer una armadura de diamante. O al menos un par de atuendos de diamante para mi hija. Todo bien, todo bien. A ver, por acá, por acá, por acá. Vamos a ver si tenemos todo lo necesario. Vamos a convertir esto en diamante puro. Vamos a sacar esto que siempre sirve. Vamos a darle la flecha a nuestra hija, porque obviamente no le sirve de nada un arco si no tiene flechas. O sea, ¿de qué carajo les va a servir? Es como un arma sin flechas. Digo, un arma sin balas. Ok, entonces tenemos un diamante. Vamos a tener 14. Creo que con eso nos alcanza para un casco y con botas. Y ya. No, de hecho le vamos a hacer el peto. El peto lo vamos a hacer y creo que con eso estaríamos perfectos. Y ahora creo que podríamos ir a cazar un poco para enseñarle a nuestra hija a cazar. Que le dispare un par de conejos, a un par de vacas por ahí para que aprenda cómo se obtiene el alimento, cómo realmente se obtiene. Porque claro, ahora tiene, de hecho, ¿qué edad tiene? Tiene 15 años, ahora cualquier cosa es como que, me lo trae mi papi y ya. No, pero voy a enseñarle a valerse por sí misma. A ver, tenemos... claro, le voy a enseñar a valerse por sí mismas luego de darle un montón de diamantes. Pero bueno, cada uno cría a su hija como quiere. Ok, entonces tenemos para las botas, entonces... No, pero de hecho no quiero hacerle las botas. Quiero hacerle el peto y ese requiere 6, 7, 8 de diamante. Así que vamos a ver si se cocinó el resto. 4, 5, 6. Nos quedan 2 más. Y creo que con el resto me va a alcanzar para hacer un casco. Según yo, sí. A ver, tenemos uno más, uno más, uno más, uno más. De hecho creo que en el cofre, quizás en el cofre tenía otro diamante. Porque ese cofre no lo había revisado porque según yo no tenía nada. Pero según yo, Lene estuvo jugando. Así que quizás guardó más cosas. Otro diamante, perfecto. Y ¡ah! Más diamante acá, ok. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Una manzana, eso puede servir para mantenerse con vida. Una mesa de crafteo. Oro, no creo que nos sirva ahora mucho de mucho. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Creo que tenemos el diamante. Tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Y ahora vamos con... más diamante, vamos diamante, más diamante. Vamos, todo perfecto, vamos mejorando, vamos mejorando. Tenemos 4 por acá, tenemos 8, 9, 10, 12. Ahora podemos crear el peto sin ningún problema. Tenemos el peto acá. Y vamos a aprovechar de hacer las botas ya que estamos acá. Ven, hija, ven para acá. Te vamos a mejorar toda. Te vamos a dejar ahí bien resplandeciente. Resplandeciente, eso quería decir. Ok, entonces ahora le vamos a dar la espada. No, la espada no, creo que se mantenga con el... De hecho, ahora que me acuerdo que en el capítulo pasado tengo una espada de hielo. Esta es mía. Es mía esa, no se la voy a dar a mi hija. Que mi hija trabaje por la suya. A ver, ¿cómo se hacían las... No, ¿cómo se hacían las flechas? Ahí está. A ver, flint, no sé qué quiere decir flint. ¿Será carbón normal? Flint, un stick y una pluma. Voy a probar, tengo carbón normal, voy a probar si eso es lo que realmente necesito para craftear una flecha. No, de hecho no tengo carbón, el carbón está acá. O sea, no dice coal ahí, así que no creo que sea. Pero bueno, a ver, tenemos el diamante por acá, todo bien. A ver, vamos a craftear, ¿qué más nos falta? Le pusimos... El casco falta, sí, el casco nos falta. Y debería estar listo con eso. Ahí está, pum. Y nos falta los pantalones, y con eso creo que no me va a alcanzar, porque creo que no tengo el suficiente diamante para eso. Claro, no me va a alcanzar, no tengo más diamante, tengo 3 de diamantes. Y los pantalones requieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de diamante. Así que por ahora está bien. Sí, ahora sí ya se siente más protegida. Ok, entonces vamos a buscar. Vamos a enseñarle a cazar a nuestra hija ahora. Hija, ¿estás lista para cazar? ¿Estás lista? Vamos a interactuar de hecho con ella, para hablar con ella. A ver, dice chat. Dice... Sí, estoy lista. Dice, me dijo algo. Dijo, puedo tener mi propia habitación lejos de nuestra casa. Eso sería cool. O sea, ella ya tiene 15 años. Está empezando a rebelarse. Ya no quiere vivir con los padres. Quiere que le construya otra casa lejos de la casa principal. Porque ella quiere ser independiente. Pero hija, usted tiene recién 16 años. ¿Cómo crece esta niña? En este capítulo ha tenido 3 años de edad más. Pero bueno, no. Nuestra hija no va a vivir sola, al menos hasta que tenga 18 años, que probablemente va a ser en el otro capítulo. Crecen rápido los niños. Entonces, bueno, tenemos ya a Lupita cubierta, así que creo que es momento de enseñarle cómo cazar. Creo que es momento de que Lupita aprenda a generar su propio alimento, empiece ahí ya saben, a ganarse el pan de cada día. Porque no, obviamente cuando tenga 18 años ya va a ser una adulta, no va a depender tanto del padre, así que obviamente tiene que empezar a valerse por sí misma. De hecho... A ver, aquí me acuerdo que nosotros jugábamos con flechas a disparar, así que quizás hay una flecha por acá en el suelo. A ver. Ya sé que es una... A ver, por acá quizás hay una flecha. Puede ser, ¿no? A ver.
A ver. Quizás aquí se cae. Porque me acuerdo que lanzábamos flechas y se caían. O sea, realmente no le achuntábamos al blanco y caían acá atrás. Quizás por acá encuentro alguna flecha. No, ninguna flecha por acá. Demonios. Podría haber resultado, podría haber resultado. Bueno, entonces vamos a cazar. ¡Oh! Hay un cofre. Siempre los cofres son buenos porque puede que se me haya olvidado. ¡Oh! Me acuerdo que la otra vez hicimos un montón, pero es que un montón de flechas para jugar este juego, ¿se acuerdan? Acá teníamos un juego que había que ponerle flechas a la maquinita, a esta máquina, así que esta máquina debe estar llena de flechas. Oh, no hay flechas. No, no hay flechas, pero aquí había que poner las flechas, así que quiere decir que abajo quizás están las flechas en los cofres. Que hayan flechas, que hayan flechas, que hayan flechas, que hayan flechas. Oh, no hay ninguna acá. Oh, por favor que haya una, por favor que haya una. No hay ninguna. Aquí me acuerdo que también habían. Por favor que hayan acá, por favor que hayan un montón de flechas, por favor que hayan un montón de flechas. 1, 2 y 3. ¡Ah! No, yo me acuerdo que acá habían un montón de flechas. Las pusimos todas para tener flechas de sobra, porque hicimos un montón de flechas, pero ahora nos quedamos sin flechas. Demonios. Pero bueno, Lupita tiene una flecha, va a tener que defenderse con una flecha, pero por lo menos va a entender el concepto básico. De hecho, si Lupita quiere flechas, debería salir a ella a cazar ya. O sea, de hecho ya debe tener 17 años ahora. Lupita, ¿qué edad tienes ya? 16 años, probablemente cuando terminemos de cazar va a tener 17. O sea, en la edad de Minecraft nos va a tomar un año entero salir a cazar. Bueno, Lupita, te voy a enseñar cómo se genera el pan de cada día, ¿ok? Vas a ver que papá trabaja muy duro para traer el pan a la mesa, para que no estés reclamando ahí de que ay, mi padre nunca me compra cosas, es porque es caro. Ok, hay unas vacas. Ok, Lupita, tu primera lección de cómo traer comida a la mesa va a empezar ahora. No está cargando el juego. O sea, según este juego aquí no hay nada, pero estoy seguro que hay algo. ¡Wow! Ok, salté de muy alto. Ok, Lupita, tráeme esas vacas. Lupita, ¿puedo decirle explícitamente que haga algo? De hecho, creo que está la opción de que trabaje, pero no voy a mandar a mi hija a trabajar. O sea, le estoy enseñando a valerse por sí misma. Ok, Lupita, mira, ¿ves esta vaca? Lupita, ven para acá, ven. Esta vaca, ¡pum! Mátala. Lupita, mátala. Mata la vaca. No, yo la maté. Mata la vaca, Lupita. Lupita, mata la vaca. Lupita. Ok, creo que no funciona el hecho de darle un arco porque tiene una sola flecha. Así que obviamente Lupita no quiere gastar su flecha. Así que le voy a dar la espada nuevamente. A ver si me puede ayudar a cazar con... Si yo toco la vaca, ¿qué hace ella? Ahí está, Lupita, mátala. Lupita, ataca. Lupita. Por Dios, Lupita debe ser... no sé, debe ser tímida Lupita. Lupita, ven para acá. Lupita, ya por favor, necesitas aprender a cazar. No puede ser que yo tenga que ser el que está cazando siempre. Tú necesitas valerte por ti misma. Ahí está, dale la vaca. A ver, quizás le voy a poner que se mueva libremente. Moverte libremente. A ver, mata la vaca. Ay, demonios. Ok, le voy a poner entonces que trabaje. A ver, le voy a decir. Trabaja en farming, woodcutting, combate. Do not fight. Trigger. Ok, creo que porque es muy joven ahora Lupita, no puede cazar. A ver, dice hunting, cazar. Ahí va a cazar Lupita, ahí va a cazar, está cazando. Dice arriba, cazando. Hay un creeper allá. Ok, necesito defenderme. Pero... creo que está cazando en este momento. Está en modo cazar porque arriba dice cazando, hunting. Así que vamos a ver si en el inventario tiene comida. Si aparece nueva comida quiere decir que está cazando Lupita. A ver, vamos a ver cómo está cazando. Ok, hay un cerdo, mátalo. Lupita, vamos, aprende Lupita. Aprende a valerte por ti misma. Oh, viene un zombie. Hey, no distraigas a mi hija. Está cazando, no la distraigas. Ok, Lupita, no te preocupes. Tu casa nomás, tu casa. A ver. Según yo, cuando cazan, debería tener alimento extra o cosas extras. O cuero extra o lo que sea que cazar genere. Creo que no está haciendo un carajo, Lupita. Lupita, hay un cerdo ahí. De hecho, si anda buscando algo que cazar, yo empezaría por ese cerdo. Lupita, es de noche y no estás cazando un carajo. ¿Qué es ese ruido? Hola. Lupita, ayúdame. Lupita.
Ok. Ven para acá, bitch. Ven para acá, bitch. Ven para acá, bitch. Ven para acá. ¿Ah? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres matar a mi hija? Nadie se mete con mi hija. Nadie se mete con mi hija. Bitch. Lupita. Lupita, ¿estás cazando o estás reventándome las pelotas? Ok, le voy a mandar a hacer otra cosa a Lupita. Creo que Lupita no es una buena cazadora. Voy a mandarla a trabajar en... detenerse. Voy a mandarla a trabajar en... cortar madera. No. Farm. A ver. Harvest, radio. Harvest. Crear farmacia. Necesita... no. Necesita farmacia. Siempre digo farmacia. Es... necesita semillas para plantar cosas. A ver, y no tengo semillas. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, necesito... a ver, dejemos un segundo. A ver, necesito que Lupita empiece a trabajar, pero no... mining. O crear mina. Pum. Dice, no puedo empezar a trabajar porque necesito un pico. Vamos a darle un pico entonces. Un pico. Pico para ti. Pum. Y debería empezar a trabajar ya, ¿no? A ver, no, trabajar en crear una mina de oro. A ver, ahí está. Ahí está trabajando. Ahí está trabajando Lupita. Miren cómo trabaja. Mi hija está creciendo, está trabajando, qué linda. Ok, no está haciendo un carajo. Ok, está trabajando, pero no la veo que está haciendo mucho. Lupita, estás... Ahí está. Oh, por Dios, miren cómo acaba. Está acabando. Mi hija está trabajando, qué bonito. Ah, mi hija la trabajadora. Vamos, hija. Trabaje, hija. Genere el pan de cada día. Genere el dinero que hay que usar para mantenerte, ¿no? Que voy a matar una gallina, no sé por qué, porque yo lo... Vamos, hija. ¡Qué bonito! Mi hija está trabajando, está tan grande ya. ¿Cómo crece mi hija? Crecen tan rápido, ¿no? Crecen tan rápido, qué bonito. A ver, ¿cómo puedo entrar a la cueva que está haciendo? A ver. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Escuché como un... no sé si fue acá o fue en la vida real. Pero bueno, siempre los sonidos raros en Minecraft me asustan. Creo que me asustan más que en los juegos de terror, sinceramente. Ok, déjeme ver que está... Nadie viene acá y le pega a mi hija, hijo de tu madre. Ok, deja de trabajar tranquila mi hija. Ok. Que mi hija está aprendiendo a valerse por su cuenta, así que no le va a venir un zombie acá a interrumpir las labores de trabajo. A ver, vamos a ver qué tiene hasta ahora. ¿Qué ha minado hasta ahora? Hasta ahora encontró cobblestone, totalmente inservible. Vamos a ver qué más puede encontrar. El problema es que en este momento está trabajando demasiado lejos de la casa. Está muy muy lejos de la casa. Así que... ¿otro más? De hecho debería curarme para poder pelear con este tipo. A ver si quiere buscar pelea. Si este tipo está buscando pelea, la vas a encontrar, hijo de tu madre. No me gusta ese sonido. No me gusta el sonido que hace cuando ese tipo se acerca. ¡Hola! ¡Oh! ¡Fuck you, bitch! ¿Qué te den? Bitch. Ok, no me gusta ese tipo. Como que no me gusta que se teletransporte y cosas raras. Hay un tipo con una armadura, de hecho. Hay un montón de tipos malos por acá. Así que mejor me quedo con mi hija. Vamos a ver que encuentre por lo menos algo. No sé qué va a encontrar, pero que encuentre algo. Porque quiero... No sé que mi hija no va... Voy a encontrar el lapislázuli. Ok, está generando por lo menos mi hija. No es malo. A ver, ¿qué más puedes encontrar, hija? Vamos, hija. Yo confío en ti, hija. Sigue cavando, hija. Sigue cavando. Yo te protejo. Mi hija cava, yo la protejo. Mi hija se aprende a valer por sí misma y yo la protejo. Yo protejo a mi hija. ¿Dónde está? A ver, hay un tipo allá abajo. Hay un tipo allá. Hay una vaca allá, pero la vaca no hace nada. Yo solamente estoy protegiendo a mi hija porque no quiero que nadie la mate hasta que encuentre algo de valor, porque mi hija tiene que aprenderse a valerse por sí misma. O sea, no quiero que sea una hija maleducada que crea que todo le da el padre y es como que, ay, mi padre me da todo, mi padre sale a trabajar y me da dinero. No, al carajo. Tú encuentras tu propia comida, tienes que aprenderte a valer por ti misma. Porque según yo ya va a ser una mayor de edad, ¿no? Ya tiene 17 años, está a punto de ser una mayor de edad. Así que encontró un montón de cobblestone. Bueno, hija, no es por desanimarte, pero cobblestone, o sea, no es difícil de encontrar, o sea... trabaja más fuerte, ¿no? ¿Ok? Por favor. Ok. A ver qué más está por acá. Vamos a ver si se alcanza a hacer de día hasta que la chica empiece a encontrar cosas de valor. Así que vamos a esperar que se haga de día. Ese es como el límite que le voy a dar para que mi hija empiece a generar un poco de cosas de valor. A ver si encuentra algo valioso. Hay un creeper allá, hay 2 creepers. Esperemos que
que genere algo de valor. A ver, vamos a esperar a que se haga de día y regresamos. Bueno, ya amaneció y vamos a ver qué está haciendo mi hija, a ver si ha recaudado algo de valor, porque en este momento podría decirse que es un poco de abuso de menores porque está trabajando como loca. Pero bueno, quiero enseñarle a mi hija lo que es el trabajo y no que se haga una... A ver, ¿qué ha recolectado hasta ahora? A ver, tenía un montón de cobblestone, tiene 2 de... Iron, no es malo, recolectó 2, o sea, no es malo para el primer día. Creo que fue más de lo que yo recolecté el primer día. Así que creo que mi hija está aprendiendo bien. Vamos a decirle que pare de trabajar, vamos a decirle que me siga, porque creo que ha sido bastante productivo este día de trabajo. What the fuck es eso? Es un caballo, me asusté. Como que de frente el caballo se ve así como que... como majestuoso. Pero bueno, creo que ha trabajado bastante mi hija, así que creo que se merece un descanso. No lo voy a mandar a trabajar porque todavía es una niña, o sea, no es como una adulta para que trabaje ni nada por el estilo. Pero sí quería que mi hija aprendiera un poquito de valores y no se hiciera una malcriada y que todo le da el papito. Así que quería que se valiera por sí misma. Y creo que por primera vez ya aprendimos, le enseñamos a explorar, le enseñamos a encontrar sus propios materiales. Encontró 2 de iron, así que no lo considero tan malo. No es excelente, pero quizás en el próximo capítulo vaya a encontrar diamante. No, ¿quién sabe? Ok, no sabe cazar, le di un arco, le di una flecha, le di una espada y no quiso cazar, así que probablemente no sea... Una araña. Casi me caigo. Ok, vamos a ver si la... Estoy enseñándole a mi hija cómo sobrevivir, así que... A ver, vamos, hija, ven para acá. Hija, ataca a la araña. Psst, ataca. A ver, ¿le puedo decir que ataque? A ver. Le puedo decir que... Pick up, ride a horse, move freely, interact. A ver, move freely. Quizás si se mueve libremente va a detectar a la araña. A ver, araña, ven para acá, araña. Necesito que entrenes a mi hija. Araña, psst, araña. Hey, venga para acá. Araña, ven para acá, ven para acá. Uy, ¿quieres comerme esta piececita sabrosita? Ven para acá, atácame. Ven para acá. Ok, aquí está. Hija, ataca, hija. Ataca a la araña. Hija, como protectora y cazadora no sirves para nada. No es por ofenderte, hija, te amo mucho y todo lo que quieras, pero no estás haciendo un carajo. Necesito que aprendas a defenderte por tu cuenta. Y la maté. Demonios. Pero bueno, creo que mi hija definitivamente no es muy buena. Wow. Ok, creo que mi hija definitivamente no es muy buena. Vamos a decirle que me siga. No es muy buena cazando, pero sí es muy buena sacando materiales. O sea, es muy buena ahí minando y encontrando sus propios materiales. Así que creo que encontramos una vocación para mi hija. Así que creo que por ahora estamos perfectos. De hecho, no sé dónde está Lenei. ¡Lenei! Quizás está, según yo, se fue a buscar materiales. Así que según yo, quizás metió más materiales acá. ¿Hay más o son los mismos, no? No, creo que es lo mismo. A ver, quizás está por acá. Lenei. Mira lo que le enseñó a nuestra hija. No. Pero bueno, chicos, vamos a dejar este capítulo hasta acá. Creo que ya Lupita está a punto de ser una adulta. Tiene 17 años. Quizás en el siguiente capítulo vamos a hacer una fiesta de cumpleaños para Lucita, para que cumpla sus 18 años como se debe ahí. Con una fiesta, con un DJ ahí. Quizás le vamos a construir una fiesta, un salón de evento para que Lupita cumpla sus 18 años como tiene que ser. Pero bueno, chicos, por ahora le enseñamos a Lupita a ser una adulta, a cazar. Tiene su propia armadura ya. Está bien cubierta. Aprendió a minar. No aprendió a cazar, definitivamente no es una buena cazadora mi hija, pero bueno, todos tenemos nuestros defectos. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó, por favor, suscríbanse, que subo video todos los días. Y no olviden de mandarme... no olviden darle click al botón que va a estar acá abajo para que participen por los Robux que voy a estar sorteando. Si juegas Roblox y quieres Robux gratis, voy a estar sorteando entre todas las personas que se suscriban. Lo único que tienen que hacer es suscribirse ahora al canal si no estás suscrito. Y seguirme en Instagram. Estoy como Germán Garmendia. Si no me sigues en Instagram, sígueme ahora y suscríbete. Y vas a estar participando por 100 Robux que sorteo todos los domingos, así que atento ahí al sorteo. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el capítulo. Les mando un abrazo psicológico. Y de hecho no sé dónde está Lenei, me preocupa eso. ¿Estará jugando? Quizás se salió. Según yo, Lenei estaba trabajando. Pero bueno, vamos a... ¡Pum! Tengo que hacer esto eventualmente, así que lo voy a hacer ahora. Pero bueno, chicos, nada, les mando un abrazo, los quiero mucho. Me quedé pegado con lo que estaba haciendo. Los quiero mucho, cuídense. ¡Adiós! Hey, si quieres ver otro video, haz clic por aquí. Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud, haz clic por aquí. Y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link. Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí. Y bueno, gracias por ver mis videos. Te mando un abrazo psicológico gigante. ¡Adiós!